Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de química orgánica y venimos a presentar el tema de la electroforesis con los integrantes que son Brian Raúl, Joshua, Juan José y Juan Carlos. La fecha en la que sube este video es el 23 de febrero de 2023. Para empezar con el tema, hay que dar el concepto de la electroforesis. Y esta se define como una técnica de laboratorio que se utiliza para separar moléculas ya sean de ADN o de ARN o también de proteínas, esto dependiendo de su tamaño y su carga eléctrica. Mediante una corriente eléctrica esto se hace. Algunas de las aplicaciones en las que se puede dar esta técnica es que se usa para identificar genes dañados, también para identificar el parentesco humano, enfermedades genéticas y separar proteínas o péptidos. La clasificación de esta técnica tiene muchas, ya que sirve como electroforesis de zona, también con soporte tamizado, en papel de filtro y en acetato de celulosa, también en gel de poliacrilamida, en capilar, en isoelectroenfoque y la electroforesis bidimensional, que es la más utilizada hoy en día. El fundamento en el que se basa esta técnica se basa en el hecho de que los ácidos nucleicos se encuentran en carga negativa debido a los grupos de fosfato. Como consecuencia, cuando se aplica un campo eléctrico, se desplaza desde el polo negativo al positivo y se utiliza en gel de agarosa. ¿Y en dónde se usa? ¿En qué campo de la ciencia? Normalmente se ve en el campo de la biología molecular, en la genética y en la bioquímica. La electroforesis es una técnica que se utiliza de forma generalizada en la que fundamentalmente se aplica corrientes eléctricas a moléculas biológicas, ya sea ADN, proteínas o ARN, y se separa en función de si son más grandes o más pequeñas. Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como una medicina forense para determinar la identidad de las personas que pueden haber participado en un delito, mediante la vinculación de su patrón de ADN, su patrón de electroforesis, a uno que esté en una base de datos. El proyecto Genoma Humano se llevó a cabo con algo que se llama electroforesis capilar, mediante la separación de ADN en piezas más cortas y su separación en geles de electroforesis que permiten a los patrones de A, C, T y G ser caracterizados. También son muy importantes en la investigación de proteínas y en la investigación de mutaciones genéticas, porque cuando las proteínas o el ADN están mutados son con frecuencia más o menos largos y por lo tanto aparecen en un gel de electroforesis de manera diferente de lo normal. La prueba de diagnóstico para muchos casos todavía se realiza mediante electroforesis. Es una técnica muy utilizada en la investigación básica, muy importante para la comprensión de la función de genes y proteínas, pero ahora ha irrumpido en el área de diagnóstico clínico y forense. Una electroforesis se realiza generalmente en una especie de caja que tiene una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro. Y como todos aprendimos en la clase de física, cuando se pone una molécula cargada en un entorno, así la molécula negativa va a la carga positiva y viceversa. Al analizar las proteínas en un gel, en una de estas cajas, por lo general se le toma la proteína completa para ver lo grandes que es. Cuando más corta, más migran en el gel, de modo que las proteínas pequeñas determinarán en la parte inferior del gel porque ha ido más lejos, y la más grande terminarán quedándose en la parte superior en el caso del ADN. El ADN es una molécula muy larga, así que no se puede hacer un gel, una molécula entera de ADN de una célula. Está grande que nunca se meterá en el gel, así que lo que hacen los científicos es cortar el ADN con cosas como la enzima de restricción que corta el ADN en pedazos más
manejables, y entonces esa pieza, dependiendo de lo grande que sea, vibra más o menos por el jet y termina más arriba o más abajo.